En la historia de México hay nombres que no se pronuncian con orgullo. Son rostros que marcaron capítulos oscuros, decisiones que costaron sangre, silencio y desesperanza. Hoy abrimos el archivo de las sombras, no para juzgar, sino para recordar, para que el olvido no sea cómplice. Gustavo Díaz Ordaz, el rostro de la represión. 1964-1970. En plena Guerra Fría, Díaz Ordaz gobernó con mano dura y obsesión por el orden. Su sexenio culminó en la tragedia del 2 de octubre de 1968, cuando miles de estudiantes se manifestaban en Tlatelolco. El gobierno respondió con francotiradores, helicópteros y fuego cruzado. Cientos murieron, muchos desaparecieron. El Estado negó la masacre durante décadas. Díaz Ordaz nunca pidió perdón, y en su último informe de gobierno se jactó de haber preservado la paz. Es odiado por encarnar el autoritarismo, por convertir la Plaza de las Tres Culturas en un altar de sangre, y por haber callado a una generación que pedía libertad. Luis Echeverría Álvarez, el arquitecto del silencio 1970-1976, prometió apertura política tras la masacre de Tlatelolco, pero su gobierno profundizó la represión. El 10 de junio de 1971, durante una marcha estudiantil, el grupo paramilitar Los Halcones atacó con palos y armas. Fue el halconazo. Echeverría también dirigió la Guerra Sucia. Miles de desapariciones forzadas, tortura sistemática y persecución de opositores. No fue así. ¿Cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Fue el primer expresidente acusado de genocidio, aunque nunca condenado. Es odiado por su doble discurso, por haber institucionalizado el terror y por haber convertido el Estado en verdugo silencioso. José López Portillo, el emperador del petróleo perdido. 1976-1982. México vivía un auge petrolero. López Portillo prometió abundancia, modernización y justicia social, pero su gobierno se caracterizó por el derroche, el nepotismo y la corrupción. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Nacionalizó la banca, devaluó el peso y dejó una deuda externa colosal. Es que no sé por qué no es del conocimiento del público, pero Su frase, "ya nos saquearon, no nos volverán a saquear", se volvió irónica. El problema es de todos, la solución somos todos. Lloró en su último discurso, pero el pueblo ya había llorado antes. Es odiado por haber desperdiciado una oportunidad histórica, por haber enriquecido a unos pocos y por haber dejado al país en ruinas económicas. Hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por Carlos Salinas de Gortari, el alquimista del poder, 1988-1994. Llegó al poder tras una elección marcada por la caída del sistema, que muchos consideran fraude. Hay ese profundo reclamo por la pérdida del patrimonio, y tienen razón de hacerlo. Privatizó más de 1000 empresas estatales, incluyendo Telmex, favoreciendo a grupos cercanos. Firmó el Telcan, abrió la economía, pero también profundizó la desigualdad. Bajo su mandato, se gestó el narcoestado, vínculos entre políticos y cárteles, asesinatos como el de Colosio y Ruiz Massieu y el levantamiento del STLN en Chiapas. Los bienes son para remediar los males. El gobierno mexicano se ha llenado de propiedades y el pueblo de necesidades. Es odiado por su frialdad tecnocrática, por haber manipulado el sistema político y por haber sembrado las bases de una corrupción estructural que aún persiste. Ernesto Zedillo, el tecnócrata del olvido 1994-2000, asumió tras el asesinato de Colosio en medio de una crisis política y económica. Implementó el FOBAPROA, convirtiendo deuda privada en deuda pública. Los bancos quebraron, pero el pueblo pagó. Vendió los ferrocarriles nacionales y consolidó el modelo neoliberal. Bueno, evidentemente ese es un descalabro. Zedillo convirtió deudas privadas en deuda pública mediante el FOBAPROA. El Estado absorbió más de 552.000 millones de pesos, se salvó a banqueros y empresarios,
mientras el pueblo asumió la deuda. Aún hoy se pagan los intereses con dinero público. Violaciones de derechos humanos, de inocentes incluso. Matanza de Acteal, 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por un grupo paramilitar en Chiapas. Aplicarles la ley. Policías estatales estaban cerca y no intervinieron. Funcionarios alteraron la escena del crimen. Ninguna autoridad de alto nivel fue juzgada. Entonces yo he dicho, vamos a aplicar la ley. Vamos a perseguir a estos delincuentes. Es odiado por su indiferencia ante el dolor, por haber entregado el país al mercado y por haber institucionalizado el olvido como política de Estado. Una forma como amenaza al país y a sus instituciones es a través de la corrupción. No es ningún secreto, es algo que exhibimos frecuentemente. Estos nombres han sido señalados, condenados, odiados, pero también han sido parte del conjuro que llamamos historia. ¿Fueron realmente los peores? ¿O simplemente los más visibles en un país que aprendió a callar sus heridas? ¿Y tú quién más crees que debería estar en esta lista de los peores presidentes? ¿Y quién no debería estar?